Hola chicos, la clase de ciencias de esta semana tiene como objetivo estudiar los cambios de estados del agua. Gracias al agua en sus tres estados disponibles en nuestro planeta, es que es favorable que exista vida tal cual la conocemos. Si no existiera agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, las plantas y los animales, así como los conocemos ahora, no podrían sobrevivir. Entonces esos cambios de estado del agua son los diferentes cambios que presenta el agua constantemente. En el mismo día, en el mismo momento, el agua puede cambiar a sus diferentes estados mediante la absorción o la liberación de la temperatura. Entonces encontramos agua sólida como el hielo, los glaciares, las nieves, en agua líquida, en lagos, ríos, mares, y agua gaseosa como el vapor de agua en las nubes, y que pueden pasar de un estado a otro mediante aplicación o eliminación de calor. El cambio de estado del agua a estudiar es la fusión. ¿Qué ocurre cuando las partículas de agua en estado sólido alcanzan una temperatura necesaria para pasar ya a estado líquido? Esa temperatura se conoce como punto de fusión y es cuando, por ejemplo, un cubo de hielo tiene una temperatura entre los 0 y los 99 grados Celsius o centígrados. Allí comienza el cubo de hielo a derretirse. Temperaturas más bajas a los 0 grados ya ocurre lo contrario, que es la congelación. Formas por las cuales el agua líquida pasa a vapor. La primera es la evaporación. Y esto ocurre cuando las partículas, solamente las superficiales, las que están arriba del agua, en estado líquido, pasan al estado gaseoso lentamente a cualquier temperatura. Entonces acá vemos una piscina que está en un sitio que puede estar muy caluroso, entonces los rayos solares comienzan a calentar las partículas que se encuentran en la superficie de esta piscina y entonces comienzan a convertirse lentamente en vapor, pero eso es solo en la capa superficial, la que está en contacto con las radiaciones del sol. Es por ebullición. En este caso, todas las partículas del agua, las que están en la superficie, las que están en el centro y las que están en el fondo, que están en estado líquido, pasan al estado gaseoso. El punto o temperatura de ebullición del agua es los 100 grados centígrados. Cada sustancia en nuestro planeta tiene un punto de ebullición. Por ejemplo, los aceites van a permitir mayor cantidad de temperatura, mientras que, por ejemplo, el alcohol se evapora muchísimo más rápido. Entonces aquí vemos la diferencia de la ebullición con la evaporación, que mientras que la evaporación ocurre solo en la superficie del agua, aquí podemos ver en este recipiente tenemos agua a fuego y vemos cómo se está transformando el agua líquida en vapor durante todo o en todo el contenido. Tenemos la sublimación progresiva, que es algo parecido a lo que estudiamos con los cambios de estado de la materia, en la que esta significa la conversión del agua del estado sólido al estado gaseoso, evitando completamente pasar por estado líquido. Un ejemplo sería esta imagen, que es un día como hay como mucho vapor, hay mucha neblina y digamos que esta es originada porque la nieve comienza a desprender vapor, sin originar goteos de agua líquida. Luego, en caso contrario, tenemos la condensación, donde las partículas del agua que están en estado gaseoso se enfrían pasando al estado líquido. El ejemplo, en el caso del agua, recuerden que aquí solamente estamos estudiando el agua.
En este caso podría ser los vidrios empañados cuando nos bañamos con agua muy caliente. Este vapor se pega o se adhiere a los cristales y cuando comienza a perder temperatura pasan a estado líquido y comienza a gotear agua. Tenemos la solidificación, donde las partículas de agua en estado líquido se enfrían y pasan a estado sólido. El agua tiene una temperatura o punto de congelación de 0 grados centígrados, o sea, cuando el agua ya se queda sin temperatura, 0 grados centígrados, menos 1 grado, menos 2 grados, ya comienza obviamente a congelarse. Y tenemos el ejemplo típico de la producción de nieve o de hielo. Tenemos la sublimación regresiva, que es la conversión del agua desde su estado gaseoso al estado sólido, evitando también pasar por el estado líquido. Entonces aquí tenemos unas nubes, un cielo bastante cargado de nubes y que pasan directamente a formar nieve. Estos ejemplos ocurren en zonas sumamente altas donde del vapor de agua pasa directamente por las bajas temperaturas, pasa directamente a producir nieve. Pero por lo general la producción o la condensación en los otros lugares donde no se produce nieve, el agua pasa de vapor a líquido. Así que todo esto va a depender de la temperatura y de otros factores ambientales.